חיים לחיים ברוך אתה ה' אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. El agua se pierde, mira. Ok. Leí una historia ayer de el Rebbe. En teoría es una historia verdadera. Dice que lo cuenta una persona que esto le pasó el 8 de marzo de 1989. En la noche estaba durmiendo y tuvo un sueño muy raro donde le apareció el Rebbe y le dijo: mañana deberías ponerte una corbata. Esto era un muchacho de Yeshiva, un bajur de Yeshiva de Chabad, y se despertó y le dijo: que vaina más rara, que el Rebbe que me ponga una corbata. O sea, los muchachos de Yeshiva, primero Chabad en general, exceptuando Shluchim, que por razones de sus comunidades usan corbata, pero en general Chabad no usa corbata, y menos muchachos de Yeshiva no van a usar corbata si no están con la camisa por fuera, y de vaina se cambian la camisa maybe cada 3 o 4 días y para adelante. Entonces, que le pareció un sueño ridículo y no le paró mucho. Eso fue un martes en la noche. Todos los viernes iban en lo que se llama Mivtzoim, que iban a distintos lugares a ponerle tefilín a la gente, a repartir velitas. Y eso lo hacía todos los estudiantes de Yeshiva hacen eso, y lo hacían y lo hacen hoy en día. Pero aparte, los miércoles él tenía otro grupito que iban con un mitzvah tank. Un mitzvah tank era literalmente un motorhome que lo decoraban de temas de mitzvot y qué sé yo. Y bueno, se lanzaban de Brooklyn a Manhattan, y de ahí se esparcían los bajurim y empezaban a buscar gente para poner tefilín. Entonces fueron ese miércoles a Manhattan, y dice que se paró en 6th Avenue en 42nd Street, en medio cerquita de todo el Diamond District allá en New York, y se separaron y estuvieron ahí dándole: excuse me, are you Jewish? ¿Quieres ponerte tefilín? ¿Quieres ponerte tefilín? Y así estuvo unas horas. Y después de unas horas tenía como hambre y dijo: bueno, me voy a ir a comer algo. Pero cuando está en eso, se le acerca un viejito y le empieza a hablar yiddish. Miren, ¿qué es esto? Un viejito judío, evidentemente, y tiene como una maletica. Y le dice: ¿quieres comprarme una corbata? Le dice el viejito: ¿qué una corbata? ¿Estás loco? Yo no uso corbata, chico. O sea, what are you talking about? No, ¿cómo no? Tengo muy buenas corbatas, te vería muy bien con una corbata. Entonces él en la mente como que la corbata, qué raro que ayer soñé con la corbata, este tipo dándome la corbata. Y bueno, lo presionó, le dijo: bueno, si yo compraría una corbata, solo compraría la corbata que usa mi Rebbe. Bueno, ¿y cómo es esa corbata? Bueno, es una corbata completamente negra y de silk, ¿cómo se llama? De seda. Entonces abre su maletica, se pone: mira, tengo me queda una corbata de esas y la tengo a muy buen precio, $80. El tipo se echa a reír, $80, ¿tú estás loco? No te pagaría nunca $80 por una corbata, o sea, you're crazy. Dice: bueno, ¿cuánto me pagarías? Echando bromas, saca del bolsillo a ver cuánto tiene. En total, tengo $5, no tengo más nada en el bolsillo. Dice: bueno, no, por $5 tengo unas corbaticas un poco más baratas, quizás. Dice: no, bueno, yo solo quiero la de mi Rebbe, está bien, gracias, no compro ninguna corbata. Y él pensó que ya se había salido del tema, pero el tipo le dijo: bueno, está bien, te la vendo a $5, pero con la condición que te la pongas, ya te la pongas ahorita. Okay. Ya le dije: bueno, ¿será que se la compro? Le da los $5. Y dice: bueno, yo me la pondría, pero es que yo no me sé poner corbata. No, tranquilo, yo te la pongo. Entonces se la amarra, no sé qué. Él está ahí, primera vez probablemente que usaba una corbata, y dice: está bien, no puedo respirar. Y dice: cuando este tipo se vaya, me la quito. Pero le dijo: no te la vayas a quitar. Te quedas con tu corbata puesta. Entonces, bueno, se fue el tipo. Él estaba ahí medio incómodo, pero siguió: excuse me, are you Jewish? Excuse me, are you Jewish? Y después de un rato, a él le pareció como que le estaba yendo mejor. Como que más gente le aceptaba ponerse tefilín ahora que tenía la corbata puesta. Pero maybe estaba en su cabeza. Entonces siguió haciendo sus rounds, y obviamente habían varias oficinas que él visitaba cada vez que iba.
y había una oficina particular de abogados en donde todos los abogados no judíos lo trataban muy bien. Los abogados judíos también lo trataban decentemente bien y se ponían tefilín, pero el dueño del bufete era un judío y lo trataba malísimo. Y siempre decía, sácame a esta gente de aquí, ¿por quién los dejó entrar? Entonces cada vez que aparecía el jefe lo botaban de ahí, a veces ni lo querían dejar entrar, pero bueno. Llega a la puerta, toca el timbre y de una le abren, nadie se queja. Y bueno, qué raro, ¿no? Está con su corbata, ¿no? Y apenas entra, a ver si encuentra alguno de estos abogados judíos que se lo va a poner, el primero que le aparece es el dueño. El dueño le dice, ¿tú estás aquí? Ven conmigo. Y se lo lleva a su oficina y dice, esta verga, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer este ahorita que yo no le guste, qué sé yo? Pero bueno. Entra a la oficina, cierra la puerta y le dice, ¿será que tú me puedes ayudar a ponerme tefilín? Y el bajur de Yeshiva se le abre la boca y no entiendo qué está pasando. Sí, claro, yo te ayudo. O sea, what's going on? You always throw me out. Siempre me botas de aquí. Entonces, bueno, se pone los tefilín, hace la shema, qué sé yo, todo el cuento. Y le dice, mira, tú seguro crees que yo soy un hombre muy exitoso, ¿no? Que con mis negocios y soy un abogado y tengo mucha plata, pero la verdad es que tengo muchísimos problemas. Estoy metido en muchos rollos y la verdad que he estado teniendo tiempos difíciles y bueno, ayer entre una cosa y otra encontré una de esas tarjeticas que ustedes dejaron con una foto de su rebe y me lo puse a ver y dije, bueno, ¿será que este señor me podrá ayudar o no? Se me pasó la idea por la cabeza, pero bueno, no hice nada con eso. Y bueno, me da un poco de vergüenza lo que te voy a contar ahorita, pero te lo voy a contar, le dice el abogado. Anoche me fui a dormir y tuve un sueño. Se me apareció el rebe en un sueño, el de la foto. Y me sonrió y yo le pregunté si me podía ayudar. Y él me dijo, pero claro que sí, pero yo te mando gente todas las semanas y tú no quieres que te ayude. Y yo le dije, ¿qué? ¿Esos zarrapastrosos eso? Esos son unos vagabundos. ¿Y quién los va a respetar ahí todos mal vestidos? Ni siquiera se ponen una corbata ni nada, le dice él al rebe en el sueño. El rebe le sonríe y le dice, ¿tú quieres una corbata? Yo te voy a mandar una corbata. Y se despertó. Y al día siguiente va a la oficina y te veo aquí con una corbata. Y yo, no sé qué está pasando, pero yo me voy a poner los tefilín. Y bueno, se supone que este cuento lo cuenta el bajur original, aunque no sale el nombre. Y dice que el bajur a escondidas por mucho tiempo se siguió poniendo la corbata cada vez que iba a hacer mitzvot, pero a escondidas para no pasar pena con los amigos, porque ponerse corbata es medio raro en los círculos de Chabad. Entonces, bueno, a nice story about a dream para comenzar. Llegó el dueño de la cuenta. Decía que ¿quién entró sin pedir permiso? El dueño de la cuenta. Ok. Ok, un disclaimer, lo que no vamos a hablar hoy es trucos de sueños y cómo yo interpreto los sueños y este tipo de temas. No, I don't have it. Me estoy mareando un poco se me está quitando la espalda. Voy a quitar el background para no marearlo a ustedes. No vamos a hablar de ese tipo de cosas. Ahí estoy. No porque los sueños no tengan un significado. O sea, para allá la semana pasada y la de esta semana evidentemente tiene muchos sueños con muchos detalles y con mucho significado. Pero digamos que no es una ciencia exacta ni nada cercano a ello. Lo que vamos a hablar hoy es un discurso hasídico del Alter Rebbe, lo cual quizás es un poco más místico que las cosas típicas que podríamos estudiar quizás del último Rebbe, que habla del tema del sueño con un mensaje bastante práctico. Entonces un Maimar es un discurso hasídico que tiene 4 prakim, and we're gonna dive right in. Entonces decimos antes de hacer Birkat Hamazon, Shabbat y cualquier día que no hay Tahanun, se empieza con Shir HaMa'alot
Veshuv Hashem et Shivat Zion Hayinu Keholmim. Canción de las ascensiones, cuando Hashem nos regrese a nosotros, a Sion, meaning, con la llegada de Mashiach, Hayinu Keholmim, como que vamos a decir que éramos soñadores, como que previo a la llegada de Mashiach estábamos como soñando, ¿no? Esa es la traducción bastante literal. Y la explicación sencilla que se da para este pasuk es que va a llegar Mashiach y todas las penas y los sufrimientos y los problemas nos van a parecer simplemente como un mal sueño por tanta cosa buena que vamos a ver, que se nos va a olvidar así los problemas de Galut y el sufrimiento, etc. Y eso es una explicación sencilla y podríamos quedarnos con eso e ir hacia adelante, pero el Alter Rebbe quiere analizar desde el punto de vista de Primiuta Torah, desde el punto de vista de la parte interna de la Torah de Hasidut, ¿qué significa este pasuk? ¿Cómo que estamos soñando en Galut? O sea, what does that mean? ¿Qué significa eso? El Alter Rebbe entra de una vez y dice, mira, ¿qué es lo que pasa cuando uno sueña? Cuando uno sueña, es muy común que se unan opuestos, que dos cosas que no pueden pasar a la misma vez o en conjunto suceden, cosas imposibles suceden, y no solo que suceden cosas imposibles, sino que mientras están pasando en el sueño, no te impresiona. Quizás te impresiona cuando te despiertas, y soñé una vaina rarísima que no sé qué, y le cuento, pero cuando lo estabas viviendo, entre comillas, en el sueño, no te parecía nada fuera de lo normal. En el contexto del sueño era lo normal. Y entonces explica el Alter Rebbe que cuando uno se duerme, nuestro intelecto, entre comillas, se apaga, ¿no? It turns off. Y nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de análisis, de diferenciación, de aplicar la lógica, todo eso se apaga. Y solo queda aprendido lo que el Alter Rebbe llama Koach Hadimiyon. La traducción literal es el poder de la imaginación. Suena un poco tipo Disney, pero that's not the meaning. El poder de la imaginación. Queda un poder intelectual que puede reconocer la existencia de las cosas, pero no tiene lógica, análisis, no tiene todas esas herramientas. Obviamente hay algo de intelecto porque puedes entender lo que está pasando en el sueño, pero con una dinámica muy distinta a como sucede la vida en el día a día normal. Entonces puedes soñar o incluso imaginarte cosas imposibles. El ejemplo que da el Alter Rebbe dice, puedes ver un barco volando por el cielo. Trae el Alter Rebbe como ejemplo en el discurso. O el ejemplo típico que dan cuando hablan de esto en Hasidut es el elefante que está entrando por el huequito de una aguja. O otro ejemplo que dan es sueñas que alguien muere y al segundo está vivo otra vez y luego se muere. O que sueñas que estás aquí y de repente estás en España y de repente estás en Israel y como si nada vas de un lugar a otro instantáneamente. Entonces, all these things can happen in a dream. Luego te despiertas, el seichel, el intelecto regresa a su lugar normal y tu capacidad de análisis, discernimiento, etcétera, están de vuelta. Y ahora entiendes, era un sueño. Y ahora entiendes, no, esto no tiene sentido, no podía ser que el elefante entrara en la aguja, no podía ser que estaba en España, el minuto estaba en Israel, o no podía ser lo que sea. Y ya o te sorprendes, o te parece cómico si es que te acuerdas, y se lo cuentas, no sabes lo que soñé, y se lo cuentas a alguien, y sigues adelante. Interesantemente, la noche, cuando fue el domingo que estuve redactando esto, esa noche tuve un sueño. Y, o sea, long story short, imagínense de alguna forma que estamos por entrar a Yom Kippur y estamos en una sinagoga. A la misma vez la sinagoga es una mikve y nos estamos metiendo en la mikve, pero estamos todos vestidos y cuando salimos de la mikve no estamos mojados. Y yo me acuerdo que estaba preocupado que me tenía que meter rápido porque iba a empezar Kippur y en Kippur no se puede mojar. Somehow era una mikve, piscina / sinagoga a la misma vez y me parecía la cosa más normal del mundo hasta que me desperté y dije, la cadena más rara, y después como que me reí de que me pasó, o sea que me pasó un sueño raro y me acordé de él justamente posterior a estar preparando el shiur. So again, there's no message from my dream except de que pasan cosas
que se contradicen, cosas que no son posibles, y literalmente uno no está impresionado mientras las está experimentando. Ok, entonces sigue el Alter Rebbe en el segundo Perek. Y dice, ok, entonces esos son los sueños. Entonces, la pregunta original de él es, ¿qué significa Hayinu Keholmim? ¿Qué significa que cuando estábamos en Galut estábamos como soñando? Entonces que ya entendemos mejor lo que significa soñar. Entonces dice el Alter Rebbe, cuando estamos en Galut, cuando estamos en el exilio, cuando estamos en un estado en donde no ha llegado Mashiach, en donde la presencia divina está todavía escondida, dice, nuestra chispa divina misma está dormida y podemos vivir en el día a día la unión de contradicciones, la unión de cosas que no pueden suceder a la misma vez, pero suceden a la misma vez, de una forma que nos parece súper normal, tal cual como en un sueño. Entonces sí, como si el elefante entra en la aguja y this is the most normal thing in the world. Eso vivimos nosotros en Galut, contradicciones, pero no nos damos cuenta que estamos viviendo una contradicción, no nos molesta, nos parece normal. Entonces dice el Alter Rebbe, por un lado, estamos todo el día preocupados de la parnasá, el trabajo, o hoy en día que si las noticias, el mundo físico, qué va a pasar con esto, o qué va a pasar con la bolsa, o con lo que sea que uno está preocupado todo el día. Y no estamos siguiendo de alguna forma el lineamiento que se recomienda de que la Torah sea kabúa y el trabajo sea aray, meaning que la Torah sea fija, que la Torah sea, el estudio de Torah y las mitzvot sean lo fijo dentro de tu vida y el trabajo sea lo temporal, como que bueno, hay que hacerlo, so I'll do it here, I'll do it there. Mientras que típicamente nuestra vida es al revés, o sea, el trabajo está aquí y la comida está aquí, es el almuerzo y esto, y bueno, deja que haya un huequito, déjame meter aquí un poco de Torah. O déjame hacer una mitzvah por aquí. No estamos metidos de cabeza en el trabajo y cosa que no es lo que recomiendan, ¿no? La Torah dice que debería uno trabajar con las manos. ¿Por qué con las manos? Para que tu cabeza se quede solamente en Torah y solamente uses las manos para ganarte tu sustento. Hoy en día, en la economía intelectual en la que vivimos desde hace muchos años, obviamente es bastante más difícil, pero en otras épocas era bastante fácil, ¿no? Los carpinteros y los ganaderos y o sea, eran labores bastante más manuales. Podrías hasta estar repasando Torah en la cabeza mientras trabajabas. Entonces, de un lado tenemos eso, y a la vez pudimos haber ido a rezar en la mañana en la sinagoga o rezar en la casa en pandemia o como sea, como que lo haga cada uno hoy en día, y quizás logramos despertar nuestro amor a Hashem durante el rezo. Quizás llegamos a un punto que sentíamos, wow, debería acercarme más a Hashem, debería hacer las cosas mejor, debería mejorar esta parte de mi vida, I should be a better husband or a better father, o estudiar más, o hacer mejor esta mitzvah, o quizás ayudar a este vecino, qué sé yo, ¿no? Y quizás esto te sucede mientras dices el Shema Israel y logras pensar un poco en cómo que el Shema Israel no es simplemente que Dios es uno, sino que Dios es lo único que hay. Ein oid milvado, no hay nada fuera de Hashem, ¿no? Y maybe logras meterte ahí y sentir eso. Y en ese momento no estás pensando en el trabajo, ni en política, ni en la finanza, ni nada de eso. Estás pensando en Hashem y estás pensando en el rezo. Pero se acaba el rezo y te montas en el carro y agarras el teléfono y mandas un WhatsApp y te llega un meme y qué sé yo, y boop, you're back to the opposite side, ¿no? Estás de vuelta en tu estado anterior, ya no estás sintiendo amor a Hashem, ya se te olvidaron que tenías ganas de mejorar A, B y C y ser un mejor esto y mejor lo otro. No que no lo quieres ser, pero ya it's not in your head anymore. Sigues para adelante con lo que vas, que voy a trabajar esto y tengo esta reunión y voy a hacer esto y tengo que hacer esta diligencia y se acabó, ¿no? Y tengo ganas de comer esto y me voy a almorzar lo otro y qué sé yo, cualquier deseo que te provoque satisfacer, literalmente como si no hubieras rezado 5 minutos antes. Pero lo más raro de todo el tema es que como en un sueño, en donde hay una contradicción abierta, en donde hay opuestos juntos, no te sorprende. No es que de repente dices, verga, ¿qué pasó? Si hace 5 minutos estaba pensando A y ahora estoy en el lado opuesto. No, ni te das cuenta que hay una contradicción, ¿no? Y me acuerdo ejemplos
que si alguien que estaba tratando de ser Shomer Shabbat y que una vez me dijo, creo que esto lo conté una vez, pero bueno, estaba tratando de hacer Shabbat y estaba esperando un email importante. Entonces, bueno, yo solo me voy a meter a mi computadora y voy a buscar el email y no voy a leer nada y no voy a abrir ni Facebook y no abrir nada y solo voy a leer email y, y no sentía que había ninguna contradicción en lo que estaba haciendo. O alguien que me decía que en Shabbat solo escuchaba música judía en el carro mientras manejaba. Entonces, sí, ok, nice. Entonces dice, ok, voy a poner música, voy a manejar en Shabbat, pero en vez de poner, qué sé yo, 101.5, 100, qué sé yo, 92.9 o la estación que quieras poner, o lo que sea, no, voy a escuchar música judía porque es Shabbat. Again, you don't realize what a contradiction it is. Hashem no quiere que pongas música judía ni ninguna otra música. No quiere que apretes el botón. Pero for you it's not a contradiction. It's normal. Normal. I'm a nice guy. Entonces vivimos en esa contradicción. En el día a día, todo. Y vamos creciendo y ahora hacemos más aquí y es así. Y again, maybe estamos ahora en el shiur por 1 hora y estamos concentrados and we feel inspired. Pero quién sabe lo que vamos a hacer cuando se acabe el shiur mañana en la mañana. Como si no hubiera habido shiur. Porque vivimos en esa contradicción. Ok, pero el Alter Rebbe dice, ya va, 1 second. Ok, contradicción, I get the point. Pero la Torah nos dice que hay que trabajar. ¿No? El trabajar no es algo contradictorio de la Torah. ¿Por qué me estás diciendo que ok, amor a Hashem de un lado y trabajo del otro y eso es una contradicción? Guay, la Torah me dice que hay que trabajar. Shesh shanim tizra sadeja, 6 años vas a trabajar la tierra y el 7º año vas a descansar la tierra, o 6 días vas a trabajar y el 7º vas a descansar, o en la misma Shema que dice Benatati meter al Sehem, Veitorio Malco, etcétera, de Asafta, de Ganeja, Betiroshavi y Tzareja, ¿no? Y te voy a dar lluvia y vas a recoger la cosecha. La Torah permite e incluso casi literalmente manda trabajar. Entonces, ¿por qué me dices que es una contradicción? Pregúntale al Alter Rebbe. Dice, mira, bueno, si al trabajar solo estás pensando en cómo cumplir la voluntad de Hashem, solo estás pensando en cómo voy a elevar las chispas divinas, solo estás pensando en cómo vas a ayudar a otros, solo estás pensando en cómo vas a hacer un Kiddush Hashem comportándote de una forma honesta y inspirar a los demás mientras trabajas, y etcétera. Entonces, ok. Si vas a seguir el lineamiento que dice la Torah de Kol Ma'aseja y Yule Shem Shamaim, que todo lo que hagas va a ser en aras del cielo, y vas a seguir el lineamiento de que dice la Torah Bechol Derajeja Da'eu, que en todos tus caminos lo conozcas, lo tengas en mente, entonces I agree with you, el trabajo no es una contradicción. Pero para la mayoría de nosotros, cuando hacemos todas estas cosas, cuando estamos trabajando, cuando estamos preocupados por todas estas otras cosas, cuando estamos comiendo, no necesariamente estamos pensando así. No necesariamente estamos totalmente alineados con estas ideas y elevar las chispas y la voluntad de Hashem y cómo voy a traer Mashiach y etc. That's not necessarily what you're usually thinking. Estás pensando en tus deseos y en tus cosas. No es que voy a trabajar más duro porque tengo que dar más de acá este mes. There could be people who say that. Pero most people que dicen, este mes le tengo que dar más duro porque necesito más plata, es porque quiero más plata para pagar mis gastos, para irme de viaje, para pagar la shikse, porque quiero un mejor carro, o por lo que sea. No porque es que el shul necesita mucha plata y necesito más plata para darle al shul. ¿Es imposible que alguien piense así? No, pero normal people like us no pensamos así. Entonces, si no piensas así, then probably sí tienes una contradicción claramente, porque estás haciendo una cosa en aras de Hashem y luego al momento siguiente estás haciendo cosas no en aras de Hashem, en contra de Hashem. Algunas veces cosas permitidas y otras veces hace Shalom cosas literalmente prohibidas. Entonces, si eres uno de estos, de la mayoría de gente que se comporta de esta forma, entonces vives en una contradicción y entonces vives en un sueño. Vives soñando. Vives en un sueño en el sentido que tienes A y B a la misma vez, son contradicciones y no te parece contradictorio. No te parece que está pasando nada fuera de lo normal. You're still with me?
Salo sí, el resto también. Ok. Porque ahora se pone un pelo más para arriba. Ok. Sigue el Alter Rebbe en Perek Gimel, el tercer Perek, y dice, ok. Luego de ver esto, no debemos ahora desalentarnos y pensar de que lo que pudimos lograr y sentir en el rezo, las ideas que tuvimos, las ganas que tuvimos de mejorar, it was BS, era mentira, era fake news, era la imaginación nuestra, en verdad yo no sentí nada y yo no quería acercarme a nadie, yo no quería mejorar nada. No deberías sentir eso. Si es verdad que luego del rezo y luego de que decidiste hacer las cosas de alguna forma, o sentiste las cosas de alguna forma, quizás eso ya no está y estás enfocado en tu cuerpo y en tus necesidades y en tus deseos y en tu trabajo, etcétera, y no estás enfocado en para qué Hashem te necesita. Y quizás te parece que entonces que crees que amas a Hashem, pero solo te amas a ti y a tu cuerpo y a tus cosas, porque lógicamente no pueden ser los dos a la vez, ¿no? Solo en un sueño, como dijimos, se dan estos opuestos. Pero dice el Alter Rebbe, no debes desalentarte, porque ambos pueden ser verdad, dice el Alter Rebbe. Dice, ¿por qué? Dice, la fuente de los sueños y la fuente de la... O sea, si los sueños es la posibilidad de tener opuestos, de que lo imposible sea posible, de que dos cosas contradictorias vivan en paralelo, si eso es un sueño, dice, esa posibilidad de unir opuestos viene de una fuente muy alta en los mundos espirituales, como el Alter Rebbe va a explicar ahorita. Y sigue el Alter Rebbe y dice, sabemos que hoy en día escribimos el nombre de Dios con una yud seguida de una hei, luego una vav y luego una hei, ¿no? Así se escribe el nombre, digamos, más importante sagrado de Hashem, una yud, una hei, una vav y una hei. Pero no lo leemos como yud y hei y vav y hei, lo leemos como Ad-Nai, ¿no? Que realmente es otro nombre. Hay un nombre de Dios que es Aleph, Dalet, ¿no? Vav, Nun, Yud. Ad-Nai, ¿no? Que es como lo decimos. Yud y Hei, Vav y Hei no forman ese sonido. Entonces el nombre de Hashem lo escribimos de una forma y lo leemos de otra. Incluso cuando vienen pegados los dos nombres, el que empieza por Aleph y Yud y Hei, Vav y Hei, el nombre de Yud y Hei, Vav y Hei se lee como Elohim. Hay como 4 o 5 lugares en Teilim que sale Adnai y Yud Hei y Vav Hei y no se lee Adnai. Se lee Adnai Elohim. Again, I'm saying it wrong on purpose para no decir el nombre de Dios, ¿no? You follow. Dice, o sea que el nombre de Hashem mismo está en Galut, el nombre de Hashem mismo está en exilio, no está iluminando abiertamente como debe ser. No tenemos los recipientes apropiados para poder recibir la fuerza de lo que es el nombre de Hashem como es. Entonces está de alguna forma escondido. Pero como decimos en el final de Aleinu, que es un pasuk de Zeharia, dice, Vehayá Hashem lemelech al kol haaretz, y en ese momento Hashem va a ser el rey sobre toda la tierra, Vayom ahu yeh, y en ese momento va a ser Hashem Echad, Dios va a ser uno, Ushmo Echad, y su nombre va a ser uno. ¿Qué significa que en el futuro su nombre va a ser uno? Literalmente que lo vamos a leer como se escribe. ¿Ok? And we'll come back to that soon, pero I'm trying to follow como el Alter Rebbe lo sigue la lógica en su mind. Pero ahora en Galut, entonces, toda esta energía, toda esta luz divina está como dormida. No solo nosotros estamos en un estado de dormidos o soñando, sino que el mundo entero vive en ese estado. Mientras que en la época del Bet HaMikdash, por ejemplo, cuando teníamos el Bet HaMikdash, la vitalidad de los mundos, la luz divina, explica el Alter Rebbe, venía por el camino del Seichel, venía por el camino del intelecto. Y entonces la divinidad era entendible y la divinidad estaba revelada en el mundo. En la época del Bet HaMikdash, you could feel y ver cosas que eran clearly sagradas. Cuando ibas al Bet HaMikdash, you could see it, you could smell it, you could feel it, you could see the miracles abiertamente.
Entonces la divinidad estaba revelada en el mundo y podíamos palparla. Pero en Galut ahora todo esto está dormido. El intelecto está dormido, como dijimos, como cuando soñamos. Solo queda el Koach Hadimion, la fuerza de la imaginación. Y en este momento no hay una revelación abierta de la luz divina, de la vitalidad divina, del Hayut divino. Entonces aquí hay un paralelismo, explica el Alter Rebbe. Mientras uno duerme, como ya dijimos, se va el intelecto, Koach Hadimion, estamos con la imaginación, todo eso que dijimos. Mientras uno duerme y que el intelecto está apagado, no recibes vitalidad para tu cuerpo del intelecto, como siempre es lo normal. El intelecto, como dice el segundo capítulo de Tanya, o en uno de los primeros capítulos de Tanya, es la base, el headquarters del alma divina. De ahí se maneja todo. Pero cuando estás durmiendo, that's off. Entonces dice, la vitalidad la recibes durante los momentos que estás durmiendo directo del Etzem HaNeshama, de la esencia del alma. Y ahora, la esencia del alma es algo que está por encima de todo el resto del alma, obviamente. O el de encima del intelecto, etc. Y en ese nivel, dice el Alter Rebbe, las contradicciones no se contradicen. En ese nivel de la esencia del alma, las contradicciones no se contradicen. Y lo mismo aplica en el mundo. Cuando estamos en Galut y que el mundo entero está en este estado de estar dormido, y está en este estado que la vitalidad no pasa por el intelecto de una forma que nosotros podemos ver la divinidad y palparla, sino que solo está el Koach Hadimion, recibimos la vitalidad de la esencia de Hashem. De la esencia de Hashem, pero como vamos a ver de una forma escondida. Y esto se llama en la mística Igulim y Yosher. Igulim y Yosher. Igulim literalmente círculos. Los círculos, eso se refiere a la luz infinita, porque el círculo no tiene principio ni fin, no hay arriba ni abajo, y todo está, equidistante del centro. Y entonces, frente a Igulim, frente a lo infinito, todo es igual, ¿no? Y aquí you can apply to math. 1.000.000 está separado infinito de infinito. Y el número 1 está separado infinito de infinito. El número 1.000.000 no está más cerca de infinito que el número 1 desde el punto de vista matemático. Porque frente al infinito, everything is the same. Entonces, frente al infinito, esto no se contradice. Grande y pequeño no son opuestos. Blanco y negro no son opuestos. It's all the same. Frente a Igulim, lo imposible es posible y las contradicciones no se contradicen. Pero frente a Yosher, que significa como Yashar, recto, frente a lo recto, ya en una recta, aquí sí tienes un orden, aquí hay un principio con un fin, aquí esto está arriba, esto está abajo, y eso se refiere a la luz finita. Y frente a Yosher sí es la forma normal, ordenada, de que las cosas fluyan. Entonces, como dice en Teilim 139:12, dice, Gam Hoshech lo yachshich mimeka, velaila kayom yair, kahasheija kaoira. Dice, la oscuridad no va a oscurecer nada de ti, y la noche se va a iluminar como el día, kahasheija kaoira. Así como es la luz, es la oscuridad. O así como es la oscuridad, es la luz. It's the same. Miren, este es un pasuk de Teilim que apunta a este nivel del infinito, que everything's the same. Frente a Igulim, frente al nivel de Igulim, que viene de la esencia, las contradicciones pueden estar armonizadas. Y lo mismo aplica a una frase famosa que dice la Gemara en Eruvin, que dice, Eilu va Eilu divrei Elokim Chaim. What does this mean? Tienes dos opiniones, como es muy normal en la Gemara. El rabino dice, esto está permitido, y el otro dice, esto está prohibido. Uno dice, esto es puro, el otro dice, esto es impuro. Uno dice, esto es kasher, otro dice, esto es pasul. Uno dice A, el otro dice B. Entonces, dice la Gemara, Eilu va Eilu divrei Elokim Chaim. Las palabras de este
y las palabras de este son palabras divinas. Dice, pero ¿cómo? Este me dice que esto está prohibido y este me dice que esto está permitido. Son completamente contradictorios. ¿Cómo me vas a decir que las palabras de este son divinas y las palabras de este son divinas? They're completely opposite. O sea, si este tiene razón, las palabras del otro no pueden ser divinas. Pero dice, ok, en el mundo del intelecto, en el mundo de Yosher, de lo recto, que hay arriba, que hay abajo, que hay un orden, solo una de las dos opiniones es la correcta. Y solo una de las dos opiniones es la que puedes seguir, implementar y hacer, ¿no? Como cuando tienes Bet Shammai y Bet Hillel, y siempre típicamente se sigue Bet Hillel, ¿no? Como la opinión que aplica ahora, que se discute mucho en Hanukkah, que Bet Shammai decía que en Hanukkah la primera noche hay que prender 8 velas, y la segunda noche 7 velas, y la tercera noche 6 velas, y así ibas bajando. Y Bet Hillel decía, no, hay que prender la primera noche 1, y la segunda 2, y va subiendo, como lo hacemos. Entonces, literalmente, una opinión opuesta de la otra. ¿Y a quién seguimos? A Bet Hillel. Entonces, en el mundo del intelecto es así, pero en el mundo de Igulim, en el nivel de Igulim, en la esencia, ambas opiniones pueden ser verdad. El A no contradice el B. Entonces, ambas las palabras de Bet Shammai y las palabras de Bet Hillel, sus palabras son Torah, sus palabras son sagradas, son Kadosh, son verdad, ambas. Pero en este mundo físico, bajo las reglas de Yosher, solo aplicamos una. Y aunque Bet Shammai, como sabemos, está afectado más por todo lo que es Geburah, por ser estricto, disciplina, etc. Y Bet Hillel está afectado por todo lo que es Gesed, y bondad, y dar, etc. Sí, eso es dentro de ser Ishtalshelut, dentro del nivel de Yosher, dentro de lo recto. Pero cuando subes a Igulim, ya no hay Gesed con Burá como opuesto, sino está todo mezclado, está todo junto, etcétera, etcétera. Is this somewhat clear? La diferencia entre Igulim y Yosher. Ajá. Entonces, ok. Tenemos Igulim y tenemos Yosher. Yosher bajo intelecto, Igulim no hay intelecto y vas desde la esencia. Y dijimos que cuando estamos despiertos, funcionamos como Yosher. Esto contradice esto. No puedo estar en la mikveh y en la sinagoga a la misma vez y estar mojado y no mojado a la misma vez. It doesn't work. Pero en Igulim, o cuando estamos dormidos, eso sí aplica. Y ese mismo paralelo funciona entre Galut, de estar en el exilio, y la época del Bet HaMikdash, o cuando llegue Mashiach. En donde en Galut hay opuestos, pero no lo vemos como opuestos. ¿Por qué? Porque Galut tiene una influencia directa de Igulim. Como dice el Pasuk en Yeshayahu 50, dice: Albish Shamaim Kadrut Vesak Asim Kesutam. Voy a vestir a los cielos con oscuridad. Y explica el Alter Rebbe que aquí Shamaim se refiere a Igulim. En los cielos aquí se refiere a este nivel alto de Igulim, en donde la luz infinita, todo es posible, etc. Dice, ¿cómo haces para revelar, o no revelar, pero que esté presente aquí abajo Igulim? Necesitas vestirlo en oscuridad. Y estos son los sueños. Estos son los sueños. En donde los sueños, again, ¿quién está todo el día pensando en sus sueños? En sus sueños no de what are your dreams and aspirations, sino en lo que soñaste anoche. Sueñas algo y típicamente no le paras, si es que te acuerdas, ¿no? Entonces, el nivel de Igulim está presente aquí, pero en algo que aparenta tener muy poco valor, que está oscuro. Por más de que Igulim es una cosa increíble, es un nivel de la esencia, pero aquí, okay, si te vas a expresar aquí, te vas a expresar de esa forma escondida. O sea que por un lado, miraríamos esto como que, bueno, los sueños es algo bajo, esto de aceptar contradicciones, que estamos en un nivel, estamos lidiando con un nivel bajo
porque ni siquiera sigue el intelecto. Pero realmente tiene una fuente muy alta, que es el nivel de Igulim. Y resumiendo esto mismo en otras palabras, en la época del Bet HaMikdash, Igulim no tenía ningún rol. El nivel de Igulim, de la esencia con contradicciones, y no tenía ningún rol. Porque Igulim se revela vistiéndose en la oscuridad. Y en esa época era una época de revelación divina, era una época de Yosher. Era una época en donde podías palpar y sentir, etc. Mientras que en Galut, Yosher, por el intelecto no se revela, no tenemos una revelación clara y palpable de Hashem. No vemos la divinidad. Pero a la misma vez Igulim tiene un rol. Un rol dentro de la oscuridad, pero un rol. Un rol en Hayinu Keholmim, que estábamos como soñando. Entonces ambos tienen una ventaja y una desventaja. En la época del Bet HaMikdash la ventaja era tenías la revelación divina a través de Yosher, mientras que en Galut no lo tienes. Pero en Galut tienes la ventaja de que tienes un rol para Igulim, tienes un rol para este nivel infinito, mientras que en la época del Bet HaMikdash no había ningún rol para Igulim. Entonces, si lo pusiéramos en una tabla, Bet HaMikdash, Yosher, estar despiertos, regirse por el intelecto, las contradicciones se contradicen abiertamente, that's on one side. Y del otro lado tienes la época de Galut, tienes los sueños, tienes Igulim, tienes las contradicciones, conviven como si fuera lo más normal, etcétera, etcétera. ¿Más o menos se entiende? Sí. Ok, llegamos al Perek Dalet, al último Perek, donde el Alter Rebbe cierra estas ideas. Y dice: y cuando llegue Mashiach, como dice el pasuk en Yeshayahu, Velo yikanef od moreja, tu maestro no se va a esconder más. En el futuro, Igulim, para poder revelarse en este mundo o expresarse en este mundo, ya no va a tener que esconderse en sueños, en oscuridad ni nada de eso. Cuando llegue Mashiach, Igulim se va a poder revelar aquí abajo tal cual como es arriba, sin esconderse. En la época del Bet HaMikdash no había Igulim, había revelación pero de Yosher. Y en la época de Galut no hay revelación, pero hay Igulim escondido. Cuando llegue Mashiach va a haber Igulim revelado. Entonces en ese momento va a poder hacer Hashem Echad, Ushmo Echad. El nombre de Hashem va a poder leerse como se escribe, porque vamos a estar en capacidad de recibir Igulim, de recibir este nivel infinito. Porque al final el nombre de Dios, de Yud y Hei y Vav y Hei, con ese nombre puedes formar las tres palabras de Hayá, Jové, Beyihye, pasado, presente y futuro. Porque en el nombre de Hashem, de Yud y Hei, Vav y Hei, es algo que está por encima del tiempo, que nuevamente apunta ya a algo esencial, a Igulim, etc. Y como dice también Yeshayahu en otro pasuk, Ki ayin ve'ayin yiru beshuv Hashem Tzion, que cuando regresemos a Tzion vamos a ver literalmente a Hashem ojo a ojo o cara a cara. Vamos a poder ver la divinidad cara a cara. Cuando se revela este nivel de Igulim y estemos frente a él, Hashem cara a cara, ahí vamos a decir, como dijimos al principio, Hayinu Keholmim. Estábamos como dormidos. Y también se va a revelar el nivel de los sueños, pero sin estar escondido. El nivel de los sueños es Igulim, pero escondido. Es Igulim metido en oscuridad. Pero cuando llegue Mashiach, vamos a poder ver Igulim sin que esté escondido en oscuridad y sin que esté escondido en los sueños. Y ahí vamos a decir, wow, mira lo que teníamos acceso en Galut. Mira este nivel al cual teníamos acceso en el exilio. Pero, ¿por qué vamos a decir en ese momento Hayinu Keholmim?
que estábamos soñando. O sea, no nos estamos dando cuenta hoy que estamos soñando, ya lo dijimos. Y ya pudimos explicar que vivimos en una contradicción constante. Y por más de que en el día a día no nos damos cuenta, por lo menos si lo hablamos, we can realize que sí vivimos en una contradicción constante. Entonces, ¿por qué hay que esperar a llegar a Mashiach para decir que estábamos dormidos? Entonces, el Rebbe en una sijá explica, esto ya no es del Alter Rebbe, es el Rebbe explicando algo del Alter Rebbe, de que cuando llegue Mashiach vamos a decir Hayinu Keholmim, pero no vamos a decir Hayinu Holmim. Es decir, cuando llegue Mashiach vamos a decir estábamos como soñando, pero no vamos a decir estábamos soñando. Hay una letra de diferencia. Galut es como un sueño, pero no es un sueño. Sí, Galut es como un sueño porque hay contradicciones y viven a la misma vez, etcétera, etcétera. Pero los sueños no son reales. Los sueños son de mentira. Mientras que nuestro servicio a Hashem en Galut, it's real. Son nuestra Torah y nuestras mitzvot lo que van a traer a Mashiach. Entonces, Hayinu Keholmim es que en Galut estamos como soñando, pero no soñando. Porque si fuera un sueño, entonces, we're wasting our time here, we're doing nothing. El Rabbi dice, no estamos soñando. No Hayinu Holmim. Hayinu Keholmim. Estábamos como soñando. Entonces, no debemos desalentarnos al estar viviendo en esta constante contradicción, creyendo que el amor y que la constancia de nuestro servicio a Hashem y nuestro compromiso con Hashem no es real. No, el amor sí es real. Y ese amor está conectado con un nivel muy alto, con el nivel de Igulim. Y probablemente lo que no es real es nuestro amor a lo mundano, es nuestro amor a los deseos, es nuestra búsqueda del dinero o es lo que sea que estemos buscando. Y como dice el Rambam, y con esto termina el Alter Rebbe, el Maimar, que todo judío quiere cumplir Torah y Mitzvot. Todo judío quiere cumplir Torah y Mitzvot, sin importar lo que haga, pero todo judío quiere cumplir Torah y Mitzvot. Y siempre trae el ejemplo famoso, que si tienes una pareja y está separada y el esposo está por su lado, incluso el esposo técnicamente o lógicamente podría casarse otra vez, y dice, yo no le quiero dar el divorcio a esta señora. Dice que, bueno, hay que pedirle y lo llevas a un bedín y que dice, yo no quiero. Dice, ok, tráele un tipo papeado que le caiga a golpes hasta que diga, sí me quiero divorciar, ya, no me pegues más. Y el Rambam dice, bueno, pero lógicamente el divorcio es un acto del esposo que tiene que ser a conciencia. Yo me quiero divorciar, entonces se divorcia, no porque me están dando golpes y digo para que pares de la boca para afuera que me quiero divorciar. Entonces el Rambam dice, no es de la boca para afuera. Un judío quiere hacer lo correcto. Y si la pareja ya no está junta y la tiene la señora sola y no quiere darle el divorcio para que no se case con más nadie y en otras épocas cuando las mujeres no trabajaban, eso era como no tener plata para nada. Lo correcto es que ese señor se divorcie. Entonces, aunque le están pegando y está diciendo sí, porque le están pegando, en verdad él sí quiere divorciarse. Entonces, así mismo dice, todo judío quiere cumplir Torah y Mitzvot. Si tienes una contradicción and you're wondering which side is real, el amor a Hashem, mis ganas de mejorar, o el amor a las hamburguesas. Which one is real? Y te tratas de convencer, bueno, yo creo que el amor a las hamburguesas ese es el que es verdad. No. The real one es el amor a Hashem. Y para terminar, escuché del rabino Manis Friedman algo bien, por un lado cuchi, pero por otro lado I think he has a real message y que tiene conexión con parte de lo que hablamos aquí. Entonces Hashem crea el mundo y está escondido, ¿no? Y hoy en día no lo vemos, etc. ¿Cómo se llama que Hashem está escondido? Un término muy común en Torah, en varias fuentes de Torah, cuando hablan de que Hashem está escondido, lo llaman Hester Panim, ¿no? Como Megilat Esther, y que Hashem está escondido en la Megilá, porque Hester significa estar escondido. Pero lo llaman Hester Panim. Hester Panim literalmente significa esconder la cara, ¿no? Que Hashem esconde su cara. ¿Qué significa que Hashem esconde su cara? Entonces, bueno, Hashem está escondido, pero sabemos que existe Hashem. We know Hashem is here.
We know Hashem is in charge. Pero o sea, no lo podemos ver cara a cara, no sabemos los detalles, no lo conocemos al 100%, porque no puedes verle la cara. Now I have a question. ¿Cómo se esconde una cara? Joel, si prendes la cámara podemos verlo. La cara se esconde con una máscara, ¿no? Bueno, una máscara esconde la cara. Entonces Hashem lleva 5.781 años con una máscara puesta. Si habláramos de esto hace un año, entonces diríamos, ¿para qué es relevante saber que Hashem tiene la cara escondida con una máscara? Ok, bueno, para decir Hashem, please, revélate, déjanos verte, no sé qué, Mashiach, nada, bla, bla, etc. Pero hoy en día, luego de vivir a diario la incomodidad de llevar una máscara puesta y el respiro cuando tú al fin te la puedes quitar, ahora podemos tener misericordia sobre Hashem. Now we can put ourselves in his shoes. Este pobre pana, Hashem, lleva 5.781 años con la máscara puesta y no se la ha podido quitar. Necesitamos terminar el trabajo. Necesitamos finish the job, aunque sea por misericordia de Hashem, de que él se pueda quitar la máscara, que pueda respirar un poco de aire fresco. Entonces, que nos demos cuenta que vivimos una contradicción, pero estate claro que es tu deseo de hacer el bien. Eso es lo que es real, no lo contrario. Saber que sí estamos en Galut, pero tenemos acceso a Igulim. Tenemos acceso a niveles que ni siquiera estaban disponibles en la época del Bet HaMikdash. Hice un mes aquí con el wiki. Y claro que podemos disminuir la contradicción, aunque técnicamente mientras vayas creciendo se van a ir generando otras contradicciones. Y esta es la forma de finalmente poder llegar a leer el nombre de Hashem como se escribe, poder dejar que Hashem se quite la máscara y poder saber claramente cómo Hayinu Keholmim, cómo estábamos como soñando, teniendo acceso a Igulim con la llegada de Mashiach Tzidkeinu Bimheira Beyameinu Lechaim Lechaim. Questions?